Nuevamente, muy buenos días a todos. Realmente me parece muy importante estar compartiendo en este momento con tantas personas en distintas áreas de distintos saberes. Me parece muy valioso pues, el aporte de cada uno nos ha proporcionado de una u otra manera el poder estar en espacios de esta índole que nos permita socializar, que nos permita compartir, que nos permita visualizar distintas tendencias y distintos puntos de vista en torno a la generación de conocimiento, pues es algo muy valioso. Y en ese mismo orden de ideas, en este momento lo que pretendo es compartir algunos de los hallazgos, algunos de los procedimientos, de los conocimientos que en el marco de un proyecto de investigación hemos venido desarrollando. Algo importante es que además de compartir algunas ideas, también sería muy valioso poder retroalimentar nuestro trabajo, pues con con esa gran capacidad de aporte que los conferencistas, tanto de ayer como los conferencistas de hoy, nos han podido ilustrar. Haciendo más, entonces, mi nombre es Luis Fernando Castro Rojas, yo soy ingeniero de sistemas, soy doctor en ingeniería de sistemas y junto con la ingeniera Esperanza Espitia Peña, pues hemos venido desarrollando un proyecto de investigación en la Universidad del Quindío. Nosotros somos profesores de la Universidad del Quindío, somos integrantes del grupo de investigación INGESCO. Este grupo de investigación trabaja en torno a la ingeniería de software y gestión de conocimiento y de una u otra manera pues hemos ido incursionando en el área de la minería de datos. Entonces parte de lo que les voy a mostrar ahora son avances que hemos ido desarrollando en esa tendencia y pues me parece interesante este complemento que a la agenda programática le podemos proporcionar desde el punto de vista tecnológico, ya que han habido aportes bien interesantes desde el punto de vista de la medicina, desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la administración, de la gestión, inclusive desde el punto de vista estadístico. Me parece un complemento muy interesante que hablemos un momento en torno a lo que es la minería de datos. La problemática alrededor de la cual surge esta iniciativa, interés por investigar en este tema, tiene que ver con el desempeño académico de los estudiantes. Entonces, si bien nosotros estamos adscritos a una universidad pública colombiana, esta es una situación que aqueja a todas las demás universidades de índole público y de índole privado, tanto nacional como internacional, y pues esto nos lo ha sustentado y nos lo ha evidenciado la distinta revisión de literatura que hemos podido llevar a cabo. Básicamente, dentro de los dentro del lineamiento de calidad que las distintas instituciones deben cumplir, pues claramente el producto final que tiene que ver con la formación de sus estudiantes para posteriormente entregar unos egresados a un medio productivo y a un medio laboral, pues debe ser una formación de nivel, de alto nivel, una formación que de una u otra manera demuestre indicadores de calidad. Este proceso de calidad pues es algo que se va construyendo, es algo que poco a poco se va formando y que de una u otra manera está sujeto a unas valoraciones, bien sea desde el punto de vista cuantitativo, bien sea desde el punto de vista cualitativo. Entonces la preocupación por las universidades es de que ese proceso se vaya llevando de la mejor manera y que durante el proceso se puedan ir brindando indicadores y se puedan ir brindando demostraciones de que las cosas se están haciendo bien, pues es algo importante para todas las instituciones. De una u otra manera, pues esto va a poder guiar las distintas decisiones que en el ámbito tanto administrativo como académico se deban tener en cuenta para poder cumplir esos objetivos misionales de las instituciones de educación superior. Es en ese orden de ideas donde de manera especial entonces nos centramos en
en proponer alguna manera de abordar distintos análisis que permitieran entender por una parte el fenómeno del desempeño académico y además de entender ese fenómeno, pues poder hacer uso de las distintas técnicas, de las distintas tecnologías y métodos vigentes, actuales o de punta, que en torno a analizar distintas situaciones y distintas variables, pues se están viendo hoy día a nivel mundial. Es entonces donde de una u otra manera podemos sustentar esta situación en distintas situaciones, en distintos aspectos puntuales, que de una u otra manera pueden soportar y pueden agregar elementos para la definición de nuestra problemática. Por un lado, tenemos aspectos relacionados con los distintos prejuicios o las distintas problemáticas que de manera directa estarían involucrando al estudiante y pues a su entorno familiar claramente. Y ello tiene que ver pues con pérdidas económicas, pérdidas de dinero, pérdidas de tiempo, en el evento en que no perder alguna asignatura o perder un grupo de asignaturas implica que durante un semestre que estuvo dedicado cierto esfuerzo a poder desarrollarlos, pero de una u otra manera tenga que nuevamente iniciar ese proceso por semestre. O en algunos casos, dependiendo de el impacto y qué tan alto sea ese fracaso en el desempeño académico, en el rendimiento académico, puede el estudiante tener que esperar algún tiempo para poder retomar sus actividades académicas, o inclusive que se vea limitada la cantidad de créditos académicos que pueda tomar en un semestre determinado, y pues eso claramente va perjudicando directamente el componente tiempo. El retraso, desde el punto de vista de los objetivos que se proyectan los estudiantes, desde el punto de vista de inclusive el proyecto de vida como tal, que de una u otra manera va a tener que repercutir en sus aplazamientos, o de manera más contundente y de manera muy triste, el hecho que los estudiantes abandonen sus estudios y que de una u otra manera, quizás en algunos aspectos, deben a tomar decisiones en cuanto a no cualificarse profesionalmente, pues porque de una u otra manera el fracaso pues impacta en ese sentido. Ya desde el punto de vista universitario, pues claramente hay unos trámites administrativos que son muy desgastantes. Hay unos costos involucrados a esos trámites y al tener que dar tratamiento de las situaciones de seguimiento, de ajustes, de replaneaciones, de consideraciones en cuanto a la situación de cada uno de los estudiantes que están en ese problema de rendimiento académico, y en cuanto a los indicadores de calidad que en un principio hablaba, pues de manera directa va a impactar en este componente. Hay unos marcos de referencia que de una u otra manera pues permiten que en un momento dado podamos sustentar la importancia y la preocupación desde el punto de vista del mismo Ministerio de Educación colombiano. Y pues entonces está soportada en algunas estadísticas. Estas son datos tomados de los boletines públicos más recientes del Ministerio de Educación, con un corte a noviembre del 2020. Y entonces pues acá desde el punto de vista de nuestro proyecto nos centramos en la línea de color verde que corresponde al contexto universitario. Entonces ellos muestran unos datos asociados con la deserción acumulada, aunque vemos que de una u otra manera desde el 2017 hasta el 2019 ha tenido una leve tendencia a la baja. Igualmente es preocupante pues que un 30% de la información que el Ministerio de Educación tomó como referente para este análisis relacionado con las instituciones de educación superior, pues vemos que en promedio 1 de cada 3 estudiantes que ingresan a un sistema educativo no culminan sus estudios. ¿Por qué hablo acá del tema de la deserción? Porque a pesar de que nosotros nos vamos a enfocar en el componente de desempeño académico,
Sucede que el desempeño académico es un factor contundente para que un estudiante tome la decisión de desertar o no desertar. Y esto digamos que lo confirmamos a partir de un estudio previo, un proyecto de investigación previo que nos centramos en analizar precisamente el tema de la deserción estudiantil. Claramente, entonces, la tasa de graduación pues también se ve afectada. El ideal es que en último semestre de formación universitaria, en ese mismo momento los estudiantes estén, por decir algo, en semestre 10, de 100 estudiantes se puedan graduar. Pero de una u otra forma vemos que, de acuerdo a estas estadísticas que el Ministerio de Educación nos proporciona, pues no es así. Hay una tasa de graduación que, si bien ha ido mejorando levemente, pues también es preocupante en el sentido de que hay un déficit para el cumplimiento satisfactorio o ideal de esos indicadores. Ya de manera más específica, este comportamiento desde el punto de vista de la deserción anual de los estudiantes, vemos que en el 2019 daba un índice aproximadamente del 8.25%. En el caso de nuestra universidad, para el último dato que se tiene, que es del 2021-2, se tiene un dato de deserción del 8.1%. Y por otro lado, otro elemento importante que el Ministerio de Educación en estos últimos años ha involucrado tiene que ver con una tasa de ausencia intersemestral. Y yo sé que esa tasa de ausencia intersemestral es muy interesante, porque esta tasa de ausencia intersemestral es como una alerta, es un indicador que permite identificar qué estudiantes están en riesgo de desertar, teniendo en cuenta que si no se matriculan un semestre, están en este semestre actual, si al siguiente semestre no se matriculan, es un factor de riesgo y entonces es contado dentro de esta gráfica que está al lado derecho, es del comportamiento en cuanto a ese riesgo. Vemos que igualmente aquí, aunque tiene una leve mejora, sigue siendo preocupante y sigue siendo aspecto de interés y aspecto de estudio en nuestro contexto universitario y en el contexto pues, del Ministerio de Educación Nacional como tal. De una u otra manera, estos aspectos que les estoy mostrando, simplemente una contextualización, una fundamentación pues, de la relevancia y la preocupación que el tema de una u otra manera implica para el soporte pues, de nuestro trabajo investigativo. Dentro de esa propuesta que nosotros hemos venido desarrollando, como les mencionaba previamente, estamos ubicados directamente en el concepto del rendimiento académico y pues sí, aunque según varios autores, estamos citando uno de ellos, Candia 2019, argumentan que la definición precisa y exacta del término de rendimiento académico es complejo y es difícil de establecer. Sí trata de haber como algunos elementos comunes. Y entonces esos elementos comunes pues giran en torno a medir las capacidades del estudiante, a medir las capacidades del alumno, y esa medición pues puede darse en primera instancia de acuerdo a su éxito o fracaso una vez terminados sus estudios en el ámbito productivo, en el ámbito laboral, y hay otro aspecto que ese es como el post, y el otro aspecto es el ante. Y entonces el ante es el que se va desarrollando durante su permanencia académica en la universidad. Y pues en el contexto específico de nuestras universidades, pues eso gira en torno a las calificaciones. Por otra parte, hay una temática asociada con la minería de datos, y entonces, a pesar de que el concepto y el término y las técnicas como tal de minería de datos, pues ya llevan bastante tiempo que se han ido aplicando en diferentes contextos, en gran variedad de contextos de aplicación. En el ámbito académico ha ido tomando especial importancia. Y esa especial importancia
de acuerdo a distintos estudiosos que profundizan en este aspecto, dependiendo de su aplicabilidad, le connotan el concepto de minería de datos educativos, Educational Data Mining. Entonces, esa minería de datos educativos pues trata de agrupar aquello orientado específicamente a tratar datos desde el punto de vista de la academia. Es en este orden de ideas entonces donde hay diferentes aplicaciones. Y entre esas diferentes aplicaciones pues están aquellas que me permiten establecer perfiles de estudiantes, que me permiten identificar patrones de comportamientos, que me permiten analizar los distintos sistemas de información que las universidades y que las instituciones de educación puedan proporcionar, sistemas de apoyo web, sistemas de acompañamiento de aprendizaje, las mismas bases de datos que las instituciones tengan. Es en ese sentido entonces donde nosotros nos propusimos abordar la temática basados en primera instancia en la base de datos que la universidad tiene con respecto a los estudiantes. Es en ese momento donde claramente a partir de un trabajo de revisión de antecedentes encontramos que habían diversos estudios tanto a nivel nacional e internacional que también que tenían la tendencia o que estaban orientados a analizar ese fenómeno del desempeño académico, basados en computación, basados en minería de datos y basados en diferentes algoritmos de computación agrupados dentro de lo que de manera general nosotros hemos escuchado como el aprendizaje de máquina o el machine learning. Entonces estos trabajos previos pues, nos dieron una idea desde el punto de vista del uso de, por un lado, distintas herramientas computacionales y por otro lado, distintos algoritmos de aprendizaje. Algoritmos basados en árboles de decisión, algoritmos basados en teoría de valles y de manera puntual algunas de las variables que también los distintos estudios pues, tomaron para poder soportar pues, los hallazgos determinados. Esos tres elementos entonces a nivel de algoritmos, desde el punto de vista del software, a nivel de las técnicas, desde el punto de vista de las distintas herramientas, metodologías que se han ido incorporando, y desde el punto de vista de las variables o de las características que se analizaban, pues de una u otra manera nos permiten también tener un conocimiento previo, un punto de partida para poder generar la propuesta pues, que nosotros estamos en desarrollo, que en un momento pues, se propuso claramente y que en estos instantes pues, estamos en el desarrollo de la misma. Dentro de la metodología que se propone, entonces sucede que la minería de datos educativos parte de un planteamiento muy sencillo, en donde a partir de un entorno o de un contexto educativo, dentro del cual podemos tener muchísimos elementos involucrados. Por un lado están las clases magistrales, pero también hay sistemas de aprendizaje en línea, también hay sistemas de web, también hay uso de redes sociales que nutren este entorno educativo y que de una u otra manera es un alojamiento de información y constantemente, minuto tras minuto, segundo tras segundo, está de manera viva generando información. Es en ese momento entonces donde a partir de unos datos que existen, con lo cual lo vemos acá como datos en crudo, partimos y determinamos qué información es la que va a ser relevante para nuestro estudio. Una vez se identifique cuál va a ser esa información relevante, hay un preprocesamiento de esa información, hay una revisión de esa información, que en un momento les hablo un poco más de ello. Luego está el eje, el corazón realmente de esta propuesta y que tiene que ver con la aplicación de técnicas de minería de datos dentro de la minería de datos educativa. Y pues una vez se apliquen las técnicas,
dentro de las cuales hay una gran variedad. Algunas de ellas pues, son técnicas basadas en predicción, en agrupamiento, en clasificación, en identificación de patrones, en identificación de relaciones. Una vez se determine la metodología y se determinen las técnicas adecuadas para el cumplimiento de los objetivos del proyecto, pues se generan unos resultados los cuales pues, dan lugar a su interpretación y de una u otra manera a su proyección en el contexto de la toma de decisiones de las organizaciones. Dentro de esas etapas, entonces nosotros propusimos que debe haber inicialmente una extracción de información, un preprocesamiento de la misma, luego la aplicación de las técnicas de minería de datos educativos, luego una interpretación de sus resultados y finalmente una retroalimentación en cuanto a cómo esos resultados pueden impactar en la toma de decisiones, en el establecimiento de planes y en el mismo seguimiento de distintas estrategias que las instituciones universitarias pues, puedan tener a su buena consideración. En el caso puntual, les comento que en nuestra institución habían 3 fuentes principales de datos. Una de esas fuentes era una información que reposa en la Oficina de Admisiones y Registros de la Universidad, en donde está todo lo relacionado con notas de cada uno de los estudiantes, nota de cada una de sus asignaturas, además de unos datos personales básicos. La Oficina de Planeación tiene una información relacionada con datos socioeconómicos. De una u otra, nuestra Oficina de Planeación es la que le da cuentas directas al Ministerio de Educación. Entonces está muy asociada inclusive con las gráficas que presenté al inicio, en donde sirven como alimento para el sistema SPADIES del Ministerio de Educación. Y entonces claramente pues esta oficina es la que lleva bajo su dominio el tema del análisis de la deserción de la universidad. Y por un lado está la oficina estadística, donde la oficina estadística nos proporciona y reposan unas pruebas llamadas, unos resultados de unas pruebas llamadas pruebas BADE. Hay algo muy interesante y es que desde el punto de vista de las oficinas de admisiones y registros, pues esta información es la común que la mayoría de las universidades, que la mayoría de los estudios que nosotros revisamos involucran en cuanto a información básica del estudiante y en cuanto a información académica del estudiante. En este caso nos basamos y tomamos como ventana de estudio información del 2018 al 2021, teniendo una cantidad de 153.418 registros. Luego en la oficina de planeación, en una ventana del 2018 al 2021, hay una información, como les mencionaba ahora, que tiene que ver con información socioeconómica del estudiante y con una cantidad de 16.000 registros. Y por otra parte, el tema de la oficina de estadística, que maneja los resultados de las pruebas BADE, que tiene una cantidad de 1.800 registros. Y se tomó la ventana del 2018 al 2021. Hay algo muy interesante acá, y es que esa, llamémosla, desproporción en cuanto a la cantidad de registros, pues encontramos que se debía a la misma estructuración de los datos que cada una de esas dependencias tenía. Por decir algo, en la primera fuente de datos, que es alrededor de 150.000 registros, sucede que habían registros, por ejemplo, por cada una de las asignaturas. Entonces no es ni siquiera por un estudiante, sino que habían registros por cada una de las asignaturas. ¿Qué encontramos? Pues que claramente cada una de las dependencias tenía su propia información, la cual no estaba sincronizada con la información de las otras dependencias. Entonces, la codificación era distinta, la estructura era distinta, los nombres para datos iguales eran diferentes. Si algunos manejaban un código del estudiante, otros probablemente manejaban una cédula del estudiante y otros manejaban probablemente un código que se asignaba cuando el estudiante ingresaba. Entonces, de una u otra manera, el poder, a partir de toda esta data, fusionar, integrar, pues es uno de los grandes retos que nos encontramos y que podemos decir que esa fusión en ese momento ya la hemos superado. A partir de ese análisis y esa interpretación, entonces nos pareció de manera muy puntual proporcionar
carácter diferenciador en el contexto de los estudios que habíamos revisado. O sea, si bien la mayoría de los estudios tienen una información común con la que nosotros encontramos en nuestra universidad, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista sociodemográfico y socioeconómico de nuestros estudiantes, habían elementos diferenciadores en que el comportamiento y la caracterización de la información pues era diferente, dependiendo claramente de la universidad, dependiendo claramente del país, dependiendo claramente de la ciudad. De lo que quiero transmitir en este momento es que a pesar de que en algún momento los datos sean, las variables sean similares, el comportamiento y el impacto es distinto. Pues porque hay un contexto regional, hay un contexto cultural, hay un contexto académico que influye de manera directa en ese comportamiento final. A pesar de ello, entonces nosotros, queriendo buscar ese factor más diferenciador en los estudios, encontramos que esa información de la Oficina de Estadística, en donde reposan los resultados que se le hacen a algunos estudiantes cuando ingresan a los distintos programas de pregrado, basado en la batería BADI. Estas pruebas de conocimiento, entonces evalúan algunos aspectos importantísimos desde el punto de vista de analogías. Aquí tengo la descripción de las distintas variables en donde se analiza. Con eso se toman unos indicadores para poder tener un índice de inteligencia a nivel general del estudiante, de coeficiente de inteligencia, analizando unas habilidades básicas que tienen que ver con analogías verbales, con series numéricas, con matrices de figuras, con poder completar oraciones, con poder resolver problemas numéricos, con poder hacer encaje de figuras, con otras habilidades complementarias, tales como memoria auditiva, memoria visual, hacer discriminación de diferencias y también establecer mediciones en cuanto a la rapidez y a la eficacia con que los estudiantes resuelven estas situaciones. Eso nos pareció algo muy importante, lo que hicimos y queremos potenciar en este trabajo en desarrollo. Para ello, entonces, la información la organizamos en torno precisamente a esta oficina de estadística. Entonces hicimos que las demás bases de datos se pudieran sincronizar con lo que tenemos en esta información de las pruebas BADI, teniendo para ello unos resultados asociados con cada una de las facultades de nuestra universidad. Tenemos 7 facultades: agroindustriales, básicas, económicas, humanas y bellas artes, ciencias de la salud, educación e ingeniería. En promedio, cada una con 5 programas. Unas tienen 6, otros tienen 5, otros tienen 4 programas y otros tienen 2 programas. Y entonces la cantidad de registros por cada una de las facultades pues, están relacionados en esta diapositiva. 116 para industriales, 295 para básicas, 160 para económicas, 101 bellas artes, 59 ciencias de la salud, educación 393, ingeniería 506. A partir de esta integración, pues hemos ya comenzado a generar algunos análisis descriptivos por cada una de las facultades en cuanto a estas distintas habilidades, de qué manera están impactando en el desempeño académico del estudiante. Pero pues la etapa en donde vamos en estos momentos es meramente descriptiva, donde estamos generando claramente unas gráficas descriptivas para poder de manera pues, más didáctico poder hacer una interpretación de esta información. El paso siguiente entonces consistirá en aplicar las técnicas de minería de datos que nos permitan hacer pronósticos, que nos permitan identificar patrones, nos permitan identificar relaciones, no solamente con estas variables de las pruebas BADI, sino con las otras variables que encontremos que son relevantes y que tienen un alto impacto en el desempeño del rendimiento académico del estudiante. Ya en el documento ampliado, pues hay algunos insumos de esto que les estoy mencionando en cuanto a los análisis descriptivos, pero pues para esta presentación, por el tiempo y por la condición de poder generar espacios para poder retroalimentar, pues mostró estos elementos que hasta ahora les he indicado. Finalmente, entonces, a manera de conclusiones, pues hemos podido evidenciar
En primera instancia, la relevancia de la temática como tal, no solamente a nivel nacional e internacional, y pues esto lo soportamos con la revisión de literatura que se llevó a cabo. Identificamos la gran variedad de métodos y técnicas, ¿verdad? No hay un solo método, no hay una sola técnica, hay una gran variedad. Y entonces también nos dimos cuenta que es que eso depende de la naturaleza de los mismos datos, de la calidad de los datos, de la cantidad de los datos, de la fiabilidad y confiabilidad de los datos, de la frecuencia con la que los datos se vayan a administrar, se vayan recopilando. También en cuanto a la particularidad de las distintas variables que se toman en cuenta para estos estudios. Si bien nosotros tenemos un componente asociado a estas pruebas BADI, que es algo diferenciador con los estudios inclusive que tomamos como trabajo de antecedentes en torno al análisis del desempeño académico, vemos que hay una gran cantidad de otras distintas opciones. Algunos, por ejemplo, hacen uso de plataformas de aprendizaje o de plataformas de acompañamiento de aprendizaje como Moodle. Entonces tienen en cuenta si el estudiante ingresa, si el estudiante descarga el documento, si el estudiante lee los documentos, con qué periodicidad el estudiante entrega las tareas, con qué periodicidad el tutor hace retroalimentación de estas tareas. Entonces hemos encontrado cosas muy interesantes que en el momento, pues quizás algunas instituciones, incluida nuestra institución, apenas que tiene algunas plataformas de acompañamiento, pues no tiene la información estructurada aún para poderla procesar, pero de una u otra manera son indicaciones y son algunas luces e invitaciones pues, para que ese tipo de información se pueda articular de la mejor manera posible y que se piensen que puede sacársele mucho más provecho para los temas pues, de toma de decisión en cuanto a la mejora y en cuanto a la mejora de calidad en ese aspecto. Ya por último, encontramos también el alto impacto y la aceptación y el uso bastante considerable que las técnicas de ingeniería de datos educativos han ido tomando para el abordaje, para el tratamiento de esta problemática, viéndolo desde nuestro punto de vista computacional como un complemento al trabajo muy valioso que desde el punto de vista estadístico se ha venido desarrollando pues, durante todo el tiempo. Bueno, creo que no es más por el momento y muchísimas gracias por su atención.